también muy productivo espiritualmente para muchos de nosotros, porque es uno de los libros en donde podemos ver la mano poderosa de Dios, oculta de alguna manera, pero providencial, en donde podemos ver parte de la historia de Esther en este caso y del pueblo. El miércoles pasado pudimos empezar este libro de Esther y en esa oportunidad nuestro hermano Javi nos mostraba, entre otras cosas, el contraste, entre varias cosas, nos mostraba el contraste entre el rey Asuero y nuestro rey. Entre otras cosas, porque fueron varias las cosas que vimos el miércoles anterior, pero ese contraste nos mostraba un rey mundano, un rey que se jactaba en sus posesiones. Todo esto lo veíamos a través del capítulo número 1, ¿no? Que se jactaba de su poderío, de sus adulaciones, y que también pretendía exponer como una pieza valiosa a su esposa misma, ¿no? A la reina Vasti. Y esto era exponerla frente a otros príncipes o a los príncipes de las provincias de su imperio y frente a hombres poderosos de Persia y de Media. ¿De qué manera? Con un banquete, con un gran banquete, ¿no? Esa era la aparición en escena de este tipo de rey del mundo. Y nosotros podíamos ver el contraste con nuestro rey, un rey totalmente distinto. Un rey que siendo rico se humilló hasta lo más profundo, ¿no? Para venir a entregar su vida al rescate por todos nosotros. Alguien que quiso venir de manera humilde y sin ningún tipo de orgullo de su parte, ¿no? Cumpliendo con un valor extremado, digamos, lo que ningún rey de esta tierra puede cumplir. Entonces, cuando nosotros podemos ver ese contraste entre una eminencia de este mundo, pero que no deja ser un hombre pecador, y por otro lado podemos ver a Cristo con todo lo que Él significa, el mismo Dios hecho hombre, entonces podemos entender un poco más cabalmente de qué se trata el libro o a dónde apunta, por lo menos de manera precisa en este pasaje. Nos dice el relato, como leíamos en el capítulo 1, que 180 días fue el tiempo en el cual Asuero tomó para hacer un gran festejo, ¿no? Una demostración de sus riquezas, de glorificarse a sí mismo por lo que había conseguido en el reino, exaltándose a sí mismo soberbiamente frente a todos sus invitados. Ahora, este banquete pudo haber durado muchísimo menos tiempo, ¿no? No era necesario hacer un banquete de 6 meses de duración, pero algunos comentarios dicen que este banquete de tantos días fue expuesto a propósito y fue llevado adelante a propósito con la intención de ganarse la aprobación de todos los militares, vamos a decir, comandantes militares, para ganarse la atención de ellos, dándoles un buen banquete para que ellos estén de acuerdo con una supuesta o una próxima invasión a Grecia de parte de los persas. Ahora, como si esto fuera poco, ese banquete de 180 días, luego hubo otro banquete de 7 días más. Para el pueblo fue este banquete. Pero por otro lado, también la reina Vasti había hecho un banquete para las mujeres. O sea que fue un momento bastante de dispersión, ¿no? Para todos ellos en este tiempo. Ahora, el último día de este banquete, dice el relato, este rey estaba alegre y no era precisamente por un estado de ánimo, sino porque estaba tomado, y en esa condición manda a llamar a la reina Vasti para mostrar a sus invitados la belleza
de su esposa. Él quería exponer a la mujer enfrente de todos los que estaban ahí, los príncipes. Bueno, como nosotros sabemos y escuchamos la semana pasada, ella se rehúsa y esta decisión de ella propone el puntapié inicial que Dios dispone en su soberana voluntad para dar lugar a todo lo que vamos a ver de aquí en adelante. O sea, todo lo que empieza a suceder de aquí en adelante hasta la finalización del libro arranca con la negativa de Vasti de presentarse frente al rey. Ahora, muchas razones, según algunos historiadores, pueden ser o pudieron haber pasado por la cabeza de esta reina para negarse, ¿no? Algunos sostienen que fue por su dignidad propia, por su respeto propio, por ella misma, por su pudor. Quizás ella no quería exhibirse como un objeto frente a tantos hombres, ¿no? Y encima estos hombres estaban ebrios. Esto hubiera sido humillante para ella y puede ser esta una razón. Ahora, otros sostienen que dentro del contexto cultural de los persas había normas que no se cumplirían o que quizás se dejaban de lado o se transgredían, vamos a decir, si ella se presentaba en ese lugar. Y algunas otras interpretaciones más rabínicas, digamos, creen que como el rey pidió que ella se presente con la corona real puesta, esto implicaría que ella solamente tenía la corona y iba a estar desnuda. Por lo tanto, se negó. Ahora, el punto no es descifrar cuál es la razón exacta por la cual Vasti tuvo una negativa para presentarse ante el rey. Porque la Biblia no lo dice, entonces sería dar algunas suposiciones, ¿no? Pero cualquiera de estas razones pueden ser. Claramente cualquiera de estas razones, las que Dios utilizó. Porque el pensamiento, cualquiera haya sido, Dios lo utilizó para que esta reina, por su negativa, salga de la escena para darle lugar a una nueva reina que, como sabemos, va a ser Esther. Con este contexto en mente, entonces entramos en el capítulo 2, en esta historia, en donde, como bien decía nuestro hermano la semana pasada, no se le nombra a Dios en ninguna parte, o sea, al menos literalmente, en el libro, pero que el propósito que tiene este libro de Esther es el de motivar al pueblo a servir de manera sumisa y con valentía. ¿Frente a qué? A la oposición. Todavía no lo vamos a ver, porque va a ser motivo de capítulos más adelante, pero va a haber una oposición contra el pueblo y una búsqueda de destruir a todo el pueblo judío. Pero el libro, a medida que vamos avanzando, nos va a mostrar que el pueblo de Dios debe mantenerse, o debiera mantenerse también en este tiempo, teniendo fe en Dios. Y eso se manifiesta de manera providencial en los actos de Dios en esta historia. Y esto es una pequeña porción de la historia, ¿no?, que nos lleva a que el Rey de Paz, Cristo, se presente en medio de su pueblo más adelante para traer precisamente esa paz que el pueblo en este capítulo o más adelante no lo iba a tener. Entonces así entramos en el capítulo número 2 y vamos a leer el capítulo 2, hermanos, ahí en el libro de Esther. Dice así el Señor: pasadas estas cosas, lo que habíamos leído en el capítulo 1, sosegada ya la ira del rey Asuero, se acordó de Vasti y de lo que ella había hecho y de la sentencia contra ella. Y dijeron los criados del rey, sus cortesanos: busquen para el rey jóvenes virgen de buen parecer, y ponga al rey personas en todas las provincias de su reino que lleven a todas las jóvenes vírgenes de buen parecer a Susa, residencia real, a la casa de las mujeres, al cuidado de Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres y que les den sus atavíos. Y la doncella que agrade a los ojos del rey reine en lugar de Vasti.
Esto agradó a los ojos del rey y lo hizo así. Había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y había criado a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana. Y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey y habían reunido a muchas doncellas en Susa, residencia real, a cargo de Hegai, Esther también fue llevada a la casa del rey al cuidado de Hegai, guarda de las mujeres. Y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos, y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey. Y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Y cada día Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres para saber cómo le iba a Esther y cómo la trataban. Y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos, esto es, 6 meses con óleos de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y aceite de mujeres, entonces la doncella venía así al rey. Todo lo que ella pedía se le daba para venir ataviada con ello desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey. Ella venía por la tarde y a la mañana siguiente volvía a la casa segunda de las mujeres, al cargo de Sasgad, eunuco del rey, guarda de las concubinas. No venía más al rey, salvo si el rey la quería y era llamada por nombre. Cuando le llegó a Esther, hija de Abiail, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija, el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró, sino lo que dijo Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres. Y ganaba Esther el favor de todos los que la veían. Fue pues Esther llevada al rey Asuero a su casa real en el mes 10º, que es el mes de Tebet, en el año 7º de su reinado. Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti. Hizo luego el rey un gran banquete a todos sus príncipes y siervos, el banquete de Esther, y disminuyó tributos a las provincias e hizo y dio mercedes conforme a la generosidad real. Cuando las vírgenes eran reunidas la segunda vez, Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey, y Esther, según le había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo, porque Esther hacía lo que decía Mardoqueo, como cuando él la educaba. En aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, se enojaron Bigtán y Teres, 2 eunucos del rey de la guardia de la puerta, y procuraban poner mano en el rey Asuero. Cuando Mardoqueo entendió esto, lo denunció a la reina Esther, y Esther lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo. Se hizo investigación del asunto y fue hallado cierto. Por tanto, los 2 eunucos fueron colgados en una horca y fue escrito el caso en el libro de crónicas del rey. Muy bien. Si nosotros nos detenemos a ver el versículo 16 de este capítulo, cuando termina diciendo en el año 7º de su reinado, nos da el año en el que sucedieron estas cosas que se narran aquí en el capítulo número 2. Y Esther es llevada en el año 7º. En el año 7º. Ahora, pero nosotros, si volvemos al capítulo 1, dice el versículo 1, dice, aconteció en los días de Asuero,
el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias, perdón. En el versículo 3 dice, en el tercer año de su reinado. En el tercer año de su reinado. Pero cuando arranca el capítulo 2, nos dice que esto pasó en el séptimo año de su reinado, ¿no? Entonces, entre el capítulo 1 y el capítulo 2 pasaron aproximadamente 3 o 4 años, teniendo en cuenta los 12 meses que las mujeres estaban en la preparación para llegar hasta el rey. ¿Y por qué esto es notorio? Porque cuando empieza el capítulo 2, dice, pasadas estas cosas, sosegada ya la ira del rey Asuero, se acordó de Vasti de lo que ella había hecho y de la sentencia contra ella. Uno podría pensar que fue automáticamente después de lo que pasó en el capítulo 1, pero evidentemente es algo incomprensible porque tan rápido se olvidó de Vasti. ¿El rey? ¿Su mujer? No. El punto es que habían pasado 3 o 4 años y se dice, según los comentarios, que esos 3 o 4 años que pasaron fue el tiempo en los cuales ellos combatieron contra Grecia. Por lo tanto, cuando vuelve el rey Asuero, empieza esto. Y a partir de ahí empieza el capítulo 2. Pasadas estas cosas, sosegada ya la ira del rey Asuero, se acordó de Vasti. Algunos también dicen que quizás se acordó con arrepentimiento de lo que hizo, de echarla del reinado. Algunos dicen eso. Pero haya sido como haya sido, la realidad es esta. Cuando los allegados al rey vieron que él estaba pensativo, arrepentido o no, pero pensando en Vasti y todo lo que había pasado y la sentencia que había tenido contra ella, algunos de sus allegados le sugirieron traer para él mujeres de buen parecer y vírgenes, buscando en todas las provincias del reino. Y que de entre esas mujeres, la que más le agrade al rey tomara el lugar de Vasti, siendo la nueva reina. Aquí es entonces donde aparece también en escena Mardoqueo, ¿no? Que era el padre adoptivo de la prima, porque Esther era la prima de Mardoqueo. Una joven hermosa, como dice la palabra, que había quedado huérfana de padres. Ella también fue incluida entre las mujeres que iban a ir al palacio. Ella había alcanzado cierta gracia por medio de Gai, o delante de sus ojos, pero también había alcanzado gracia ya del rey también. Y por esa gracia se le dieron ciertos detalles y le dieron doncellas especiales para que la sirvan a ella. Pero Mardoqueo le había dicho y le había dado instrucciones precisas a Esther para que no divulgue de dónde era, ni cuál era su parentela, ni que dé explicaciones de qué pueblo venía. Bueno, luego del tiempo de preparación, cada una de estas mujeres eran presentadas de la mejor manera ante el rey, estaban durante un periodo de 12 meses, y iban siendo llamadas unas por una y se le daban las cosas que ellas pedían para estar bien presentables delante del rey, ¿no? Ellas llegaban por la tarde, como dice la Escritura, y eran devueltas a la mañana siguiente a la casa segunda. Había una casa que estaba, vamos a decir, cercana al palacio del rey, y a ellas se las mantenía en ese lugar, y cada vez que eran llamadas por el rey, se trasladaban al palacio del rey, una por una. Pero cuando llegó el turno de Esther, ella no pidió nada de todas estas cosas. Y fue hallada por el rey como la más preciada. Y la tomó para sí. Y le colocó una corona, como dice el versículo 17, si mal no recuerdo, con una corona real en su cabeza y la hizo reina. Hubo un gran banquete, alegría, y de la alegría que tenían, el rey descendió los impuestos, ¿no? Bueno sería que aquí también alguno conozca una buena mujer, esté contento y bajen los impuestos. Pero es un detalle que da la Escritura, nada más.
Pero no es un detalle menor, porque vemos que este rey Asuero era bastante emocional y se manejaba bastante por las emociones. Al principio decía que había hecho un banquete y cuando estaba medio tomado, dijo que traigan a la reina. Ahora estaba contento porque había conseguido otra y bajen los impuestos. Bueno, un hombre que se manejaba por sus emociones. Ahora, cuando llegamos al versículo 19, dice también que hubo una segunda vez que las mujeres eran reunidas. Y quizás esto se refiere a las mujeres que se reunían o a las que venían luego, digamos, en otra tanda, luego de que Esther fue hecha reina. Pero Mardoqueo dice que estaba sentado a la puerta del rey. Y probablemente para este tiempo Mardoqueo ya tenía alguna posición oficial, ¿no? Pero hasta ese momento Esther todavía no había declarado a nadie su origen ni su pueblo por las órdenes de Mardoqueo. La puerta del rey en este imperio era un lugar que encerraba una importancia de tipo legal en la ciudad. No era cualquier lugar. Y el que estaba sentado allí, en ese lugar, era Mardoqueo. Y tampoco es casual que Mardoqueo era el que estaba sentado ahí, ¿no? Porque desde ese lugar, él se da cuenta de una conspiración, como dice ahí la escritura, que había entre 2 eunucos, que querían tomar al rey, ¿no? O matarlo, o algo por el estilo. Había una conspiración contra Asuero. Entonces Mardoqueo escucha, le dice a Esther lo que pasa, y Esther se lo dice al rey. Ahora, esto parece también ser un hecho menor, lo que Mardoqueo escucha. Pero no solamente era una conspiración contra el rey, sino que este descubrimiento y su fidelidad para informar al rey lo que había escuchado y protegerlo, fue también lo que cambió el curso de la vida de Esther, de la vida de Mardoqueo y de la vida del pueblo judío. Esto lo vamos a ver más adelante. Por eso nosotros podemos afirmar que dentro de toda esta historia podemos ver la mano oculta de Dios, la mano providencial de Dios en toda la historia. Pero eso es un poco el contexto de lo que vemos en el capítulo 2. Ahora, si nosotros tuviéramos que poner un título para esta enseñanza en esta tarde, bueno, se podría preparar una enseñanza teniendo en cuenta muchos aspectos de este pasaje, ¿no? Que hoy tenemos aquí por delante. Pero mi enfoque en esta tarde va a tratar de ser o estar sobre estas dos mujeres. Y la enseñanza espiritual que se presenta frente a estas dos realidades distintas de estas dos mujeres. Y el título podría ser Vasti desechada y Esther elegida. Vasti desechada, Esther elegida. A esta altura, y habiendo leído ya el capítulo, es clara la diferencia que hay entre estas dos mujeres. Yo creo que ya es clara, sin entrar más profundamente en la vida de ellas, ¿no? Tanto una como la otra son piezas claves para darle forma al propósito eterno de Dios en llevar a cabo absolutamente todo en este universo, pero estas mujeres, precisamente Vasti y Esther, nos dan una noción clara de distintos corazones, que aunque los dos corazones son pecaminosos porque tienden al pecado como el de cualquiera de nosotros, a pesar de esto los caminos son distintos. A pesar de esto las decisiones son distintas de una y de la otra. La comparación espiritual que nosotros podemos ver entre Vasti y Esther nos da una enseñanza de obediencia, de gracia y de un propósito divino. En una sí y en la otra no. Ahora vamos a empezar a ver un poco este contraste y vamos a tratar de sacar alguna enseñanza espiritual para nosotros. Nosotros leemos en el capítulo 1, que leímos la semana pasada, en el verso 12, donde dice, la reina Vasti no quiso comparecer, no quiso ir al encuentro del rey, no quiso llegarse al rey cuando la llamaron.
¿Y qué pasó? El rey se enojó. Eso dice el versículo 12 del capítulo 1. Pero cuando nosotros entramos en el capítulo 2, en el versículo 17, dice, y el rey amó a Esther. Contraste, ¿no? Y puso la corona real sobre su cabeza. Uno dijo que no, y el rey se enojó. Y luego la desecharon. Una aceptó, se dirigió, fue. El rey la amó y puso su corona, o la corona real, sobre su cabeza, ¿no? Un contraste importante. Pero este contraste, a pesar de ser cuestiones, ¿cómo decir?, de actitudes o de conductas en este mundo, de dos personas distintas, nos van a mostrar verdades espirituales más profundas. Si nosotros tuviéramos que dar una interpretación espiritual en esta historia, podemos ver a Vasti como Esther, como símbolos, ¿no? Como simbolismo, digamos, que nos muestran dos imágenes contrarias, dos cosas distintas, ¿no? Pero hay un detalle interesante que no está en la escritura, pero que se desprende de ella. Al parecer, a primera vista, nosotros podemos pensar que hubo una sola orden en este capítulo, que era que venga la reina Vasti y se presente acá delante mío para mostrársela a todo el mundo. Pero en realidad hubo una orden para las dos mujeres. Para Vasti, la orden era presentarse delante del rey. Y para Esther la orden era que todas las mujeres jóvenes y virgen de todas las provincias debían ir a la casa segunda del rey para una próxima elección. Y lo dice el versículo 8 cuando dice, sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey. Esto fue algo que sus cortesanos le dijeron, rey, podríamos buscar una mujer, podríamos buscar otra reina, ¿no? Esto le pareció bien, pero después lo dejaron certificado en un mandato. Todas las mujeres vírgenes y de buen parecer tenían que aparecer en la casa segunda del rey para luego ser elegidas. Así que sin duda Esther estaba, al igual que Vasti, en una vida normal, quizás, o cómoda, con una realidad distinta entre ellas dos, seguramente por la posición económica, pero esa era la realidad de cada una de ellas. Y no había otra realidad. Y quizás Esther, hasta quizás ni quería tener nada que ver con el reinado, o ir a ese lugar, o salir de sus costumbres y presentarse o prestarse a esta nueva realidad por una orden del rey. No olvidemos nosotros que esta historia se desarrolla en el exilio, ¿no? Entonces ahí había que cumplir las órdenes. Por lo tanto, este mandato se iba a cumplir y todas las mujeres de todas las provincias en esta posición tenían que ir hasta el palacio. Así que este rey dio una orden que se la ve claramente, pero en definitiva las dos tuvieron una orden por cumplir. En este contexto de dos realidades distintas, nosotros vemos una interpretación espiritual. Nosotros vemos a Vasti con un simbolismo o con una imagen de autosuficiencia y de desobediencia. Esto es lo que nos refleja Vasti a nosotros. Representa a quien rechaza la voz de Dios. La voz del rey. Eso es lo que nosotros vemos claramente y literalmente en el pasaje. Representa a quien rechaza la voz del rey. Como dijimos antes, no sabemos exactamente cuál es la razón, pero la cuestión que la finalidad fue esa, ¿no? El fin fue ese, rechazó la voz del rey. En Lucas 10:16 el Señor dice, el que a vosotros os escucha, a mí me escucha. Y el que a vosotros os rechaza, a mí me rechaza. Y el que a mí me rechaza, rechaza al que me envió. El Señor Jesús está dando esta afirmación.
Si me rechazan a mí, dice Jesús, están rechazando al Padre. Ahora, en esta imagen de Basti que vemos autosuficiencia quizás o desobediencia, todos los seres humanos o la gran cantidad de los seres humanos, cualquiera sea su condición, en innumerables oportunidades rechazan la voz del Rey, y en este caso me refiero a Dios. Es una característica casi mundial, ¿no? Y permanente y constante en el hombre, rechazar a Dios. Incluso entre los hijos de Dios también hay oportunidades en las cuales rechazamos también lo que Dios nos dice. Ahora, el rechazo no nos conduce a ningún buen final. A Basti no la condujo a seguir siendo reina, sino que la desecharon, la quitaron del reinado. A nosotros tampoco nos conduce a un final seguro, de ninguna manera, porque cuando nosotros rechazamos a Dios, hay una elección en el hombre que al hacerla, cuando uno rechaza, está tomando una elección, no logra distinguir lo que viene más adelante. No logra ver lo que viene más adelante. El hombre va como ciego, ¿no? Hacia un lugar en que en varias oportunidades termina observando la negligencia que tuvo al rechazar a Dios. Generalmente al final del camino se da cuenta que el rechazo o esa primera actitud de rechazo a Dios no fue buena. ¿Por qué? Porque ahora está viendo las consecuencias. El rechazo a Dios y a su palabra conduce a comportamientos complacientes, ¿no? De uno mismo. Nos conduce a una búsqueda de atención de uno mismo. Nos conduce a un perfeccionismo de uno mismo. A la ira, a la amargura, a la dureza del corazón, al orgullo, al aislamiento. También nos conduce a las adicciones, en algunos casos. Y todo esto porque se centra en uno mismo. O sea, yo rechazo, el hombre de por sí rechaza a Dios y se encuentra con esta realidad. Claro, al rechazarlo no se da cuenta, pero luego lo empieza a ver. Después que el pecado, de alguna manera, produce estos daños, ese rechazo a Dios que fue donde comenzó todo, deja la vida irremediablemente desolada o en ruinas. Y yo no creo que a Basti le haya caído muy en gracia ser desechada del reinado. No sabemos, ¿no? Como decíamos antes, cuál fue la causa de Basti para negarse. Tampoco sabemos más de su vida. La Biblia no nos explica mucho más sobre ella. Pero sí sabemos que Asuero no era un rey perfecto. Pero nosotros cuando trasladamos esta postura frente a un Dios santo y un Dios perfecto en santidad y en amor, entonces el rechazo es grave. Por cuanto de quién se trata, a quién se está rechazando. Basti rechazó a un rey del mundo, imperfecto y pecador. ¿Tuvo su consecuencia? Sí. Pero nosotros cuando rechazamos al Dios santo y perfecto, creador del cielo y de la tierra y de nosotros mismos. ¿No habrá consecuencias? Claro que las va a haber. Ahora, generalmente el rechazo viene acompañado a una condición del corazón de autosuficiencia. Y es el hecho de pensar y de estar convencido que puedo satisfacer mis propias necesidades, mis propios deseos y mis propios anhelos sin necesitar a Dios. O sin necesitar de otros también. Ahora, sin duda, dependiendo del contexto, la autosuficiencia puede ser buena, o sea, puede ser positiva o puede ser negativa.
Si yo soy autosuficiente, entendiendo que tengo una edad ya considerable como para ir a salir, por ejemplo, a buscar un trabajo y solventar mis gastos y mis necesidades, bueno, es una autosuficiencia positiva, porque está bien, es parte de la responsabilidad del hombre. Pero, bueno, puede dar un sentido de independencia, de responsabilidad, ¿no? De ayuda a esas mismas personas a enfrentar desafíos, a superar obstáculos en la vida, y está bien. Pero la autosuficiencia también puede ser de manera negativa, ¿no? Nos puede llevar al aislamiento, nos puede llevar al orgullo, a la soberbia del corazón y a una cantidad de limitaciones también. Esa autosuficiencia produce el rechazo a Dios. No necesito de Dios. Yo me abastezco y me arreglo solo. Y lo que yo digo y pienso y hago está bien. Bueno, esto fue parte del no de Basti, ¿no? Pero en la Biblia la autosuficiencia es vista como un obstáculo para la relación con Dios. Es una característica que me hace pensar que yo no necesito a Dios y no necesito nada de Dios. Sin embargo, en Proverbios, en el capítulo 30, en el versículo 8, nosotros notamos una dependencia de Dios de parte de Salomón, que la verdad es que no necesitaba nada materialmente, ¿no? Pero él, dejando de lado la autosuficiencia, lo dice así: vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí, Señor. No me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario. Salomón, que tenía fortuna, dependía de Dios, no estaba apoyado en su autosuficiencia. Él muestra dependencia permanente de Dios, no se apoya en sí mismo. Pero también Pablo, en 1 Corintios, capítulo 4, versículo 7, dice: porque ¿quién te distingue? Algunas preguntas, ¿no? Retóricas. ¿Quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo has recibido o si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Bueno, Pablo le está recordando a los creyentes en Corintios que todo lo que tienen ellos es un don de Dios. Cuestionando la idea de la autosuficiencia, incluyendo la salvación. Entonces, la dependencia de Dios y la humildad, porque necesitamos corazones humildes para dejar de lado la autosuficiencia, son claves para una relación saludable con Dios. Es imposible tener una relación con Dios, es imposible terminar con el rechazo a Dios si sigo siendo autosuficiente. Quizás había algo de esto en la mente de Basti. Basti tenía una posición de honra bien grande, ¿no? Ahí en el reino. Pero desobedeció la orden del rey Asuero. Ahora, espiritualmente esto puede simbolizar el alma o al pueblo que rechaza el llamado de Dios, confiando en su propia gloria y en su propia dignidad. Porque si fue por la razón de que ella no iba a ser digna o sentía pudor o vergüenza o lo que haya sucedido en su mente para decirle que no al rey, en definitiva la respuesta fue no. Y entonces hubo desobediencia. Claro que no podemos comparar a un rey del mundo, pecador, y a lo que le pedía, si lo que él pretendía es que ella se presente, vamos a decir, desnuda en medio de tantas personas, era una locura. Pero así todo lo que estamos tratando de destacar es la desobediencia. Ahora, no es que Basti tenía un corazón moralmente sano o que amaba los mandamientos de Dios, sino que era una dignidad personal. Ese fue su motivo, si fue por esta razón. Entonces, confió más en su propia gloria y en su propia dignidad. Ahora, en cuanto a la salvación,
Jesús lo declara así, diciendo, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. En Mateo 22:14, luego de la parábola de las bodas, ¿no? Ustedes conocen eso. Al final dice, muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Y por qué dice esto? Porque el Evangelio llama a la vida a todos los que lo oyen. Y Cristo llama a muchos en número. A muchísimos lo llama por medio del Evangelio. Es más, muchos de nosotros fuimos llamados ya por medio del Evangelio, predicado a todas las naciones, pero a pocos en comparación a toda la humanidad. Y esto es a causa de la negativa. Esto es a causa de la autosuficiencia. Que muchos sean los llamados y pocos los escogidos es porque esos que no han querido o no quieren o siguen rechazando ese llamado es porque son demasiado autosuficientes también. La incredulidad de su obstinación, de su necedad y de su orgullo impiden que vengan al Señor. Esto en cuanto a la salvación. Y a veces también le impide al Hijo de Dios comprender también que en ciertas cosas uno también está rechazando a Dios, aunque siendo hijo. En definitiva, Vasti tenía una posición, tenía una gran posición en el reino, pero no tenía disposición. Por autosuficiencia, por dignidad propia, por la razón que sea, desobedeció. Eso por un lado. Pero si seguimos con el contraste y vamos a la vida de Esther, o por lo menos a la figura de Esther, vemos gracia y obediencia. Vemos otra cosa. Esa fue llamada, fue preparada y fue elegida. Es un poco lo que narra todo el relato, ¿no? A partir que ella entra en escena. Y de alguna manera los hombres y las mujeres que llegan al conocimiento del Señor y a la salvación que hay en Cristo, en primer lugar, son llamados al Evangelio, a una relación con Dios, a ser perdonados para nacer de nuevo. Y en ese nacer de nuevo hay un llamado de parte del Padre del cual no hay resistencia, porque es un llamado eficaz. Cuando el Padre llama, no hay resistencia del hombre. Lo hemos visto hace poco también. Aquel que fue ya conocido por Dios, lo coloca ese corazón con una disposición óptima para entregarse a Él. Y esta fue la situación de Esther. Por eso hay un contraste entre estas dos mujeres. El versículo 15 dice, Esther halló gracia ante los ojos de todos los que la veían. Si no me equivoco, el 15. Halló gracia ante los ojos de todos los que la veían, y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él. Eso es lo que ella encontró. Entonces en Esther nosotros vemos una figura que sin saberlo, sería el instrumento de salvación para todo su pueblo. Esto lo vamos a ver más adelante. Esta historia, más allá de los detalles históricos que nosotros podemos ver, está reflejando un cuadro mucho más grande, y ustedes ya saben a qué me estoy refiriendo. A la historia de Cristo. Cristo puesto, Esther colocada en un lugar preciso, en el momento preciso, para luego más adelante interceder por un pueblo. Esto nos refleja la historia de Cristo, ¿no? Cuando el Señor lo trae a este mundo y de alguna manera lo pone como el intercesor entre Dios y los hombres a causa de sus pecados. Pero decíamos que Esther pasó por 3 momentos. Por un llamado, pasó por una preparación y terminó esto en una elección. La historia del llamado de Esther y el concepto del llamado a la salvación en la Biblia lo podemos relacionar fácilmente.
Ambos llamados, el de Esther y el de la salvación, son llamados divinos de parte de Dios, que tienen un propósito específico para cada una de las personas que el Señor rescata. Tiene un propósito. Así como tenía el propósito para Esther, también lo tiene para la iglesia de hoy día. Esther fue llamada por Dios para cumplir un propósito crucial, ¿no? Que es salvar, o fue salvar al pueblo judío del exterminio, ¿no? Durante el reinado de Asuero. Y aunque no se menciona a Dios, como ya lo dijimos varias veces en este libro, la providencia de Dios se ve claramente en cómo Esther llega a ser reina en el lugar de Basti. Cómo actúa en el momento justo. Lo vamos a ver más adelante. El llamado a la salvación tiene una comparación muy cercana con esto, ¿no? Porque también es un llamado divino, pero es un llamado más amplio y es un llamado eterno. Dios primero llama a todas las personas, o a cada persona, perdón, a reconciliarse con Él por medio de Jesucristo. Esto lo vemos en Romanos 8, en 2 de Corintios. Sabemos que es así. Es un llamado preciso, ¿no? Un llamado divino. Pero también vemos que este llamado contiene providencia de parte del Señor y gracia, tanto en el de Esther como en el de la salvación, para cada uno de nosotros. Dijimos que Esther fue puesta en el lugar correcto, en el momento correcto, por la providencia de Dios, aunque ella no tenía ni idea de esto, por lo menos en el principio. Y la salvación también es entregada así, de la misma manera, por gracia, ¿no? No por mérito humano. Dios es el que orquesta las circunstancias, el que permite que pasemos por diferentes cuestiones o diferentes realidades para traernos a donde nos quiere traer. Diferentes personas, diferentes momentos, para que muchos lleguen a conocerle. Y ambos llamados, tanto el de Esther como el nuestro particular en la salvación, nos afecta directamente a nosotros para bien, pero también afecta a otros. Ese sí de Esther, ese accionar con bien, ese decir, bueno, sí voy, no solo la salvó a ella, sino que salvó a toda la nación, porque el pueblo iba a ser destruido. Pero cuando vemos la salvación que hay en Cristo, tampoco es solo individual, ¿no? Si bien se da en un momento exacto, según Dios, para cada persona, luego los que responden al llamado de la salvación son enviados a ser luz y sal en esta tierra, compartiendo el Evangelio y afectando a otros para bien. Así que el llamado de Esther puede verse como una imagen, ¿no? Como una sombra de lo que significa responder al llamado de Dios en Cristo. Es una respuesta valiente, con propósito, que llega en un momento exacto y justo y con consecuencias eternas, tanto como para uno y también para otros, porque por medio de uno, otros también pueden ser salvos y pueden llegar al conocimiento de la verdad. Eso en cuanto al llamado de Esther, o al llamado a la salvación, pero también Esther tuvo una preparación antes de cumplir su propósito. El propósito era, lo vamos a ver más adelante, porque todavía no llegamos ahí, pero el propósito, en realidad, el final era salvar al pueblo de su exterminio. Pero esa preparación fue interna y también fue externa. Y eso tiene un paralelismo, digamos, con cómo Dios prepara a quienes llama, incluyendo a quienes son llamados a salvación y a servicio. Hay una preparación anterior a la salvación, que Dios obra y nosotros no podemos ver, pero hay una preparación. Y para los que ya están en el Señor y quieren servir y están en los caminos del Señor, hay una preparación para el servicio también. Esa es la interna, ¿no? Pero en la externa,
Bueno, como decía el versículo ahí 12, 13, cada joven o cada mujer debía completar 12 meses de preparación con perfumes y ungüentos, afeites de mujeres, 6 meses con mirra y con cosméticos, bueno, todo este tipo de cosas. Pero ¿qué significa esto, no? Era un tiempo de embellecimiento, era un tiempo de adaptación para poder presentarse ante el rey. Pero también implicaba un proceso ¿cómo decir?, de familiarizarse, de aclimatarse, ¿no?, a la cultura de los persas. Entonces necesitaba una preparación esta mujer. Ahora, bueno, uno puede entender eso, pero ¿cómo se aplica espiritualmente? ¿Qué nos trae para nosotros, no? Bueno, antes que nosotros seamos usados por Dios, a menudo pasamos por procesos de transformación y de purificación. Es necesario pasar por esos procesos. Y no son tanto físicos, ¿no?, los procesos, sino del corazón y de carácter. Dios no solamente llama, sino que nos capacita de alguna manera y nos forma para llevar adelante lo que debiéramos o lo que debemos llevar adelante, o el camino en el cual Dios quiere ponernos. Pero también hay una preparación interna, ¿no? No se dice explícitamente que Esther orara al principio, no se muestra su fe, su madurez, pero sí se hacen evidentes por allá por el capítulo 4, más adelante, donde dice: ve y reúne a todos los judíos, ayunen por mí, yo también ayunaré, y entonces entraré a ver al rey, y si perezco, que perezca. Bueno, ya vamos a entrar en el contexto del capítulo 4, dentro de 2 miércoles, si Dios lo permite, pero ahí se ve lo que muestra la vida de Esther, una fe sólida, dependiendo de Dios, una valentía para presentarse delante del rey, porque cualquiera que se presentara podía ser desechado o hasta podía ser muerto. Entonces, Esther fue valiente, ¿no? Entonces vemos un gran contraste entre una y otra mujer. Vemos 2 vidas totalmente distintas, ¿no? Esther fue preparada espiritualmente a través del ayuno y también de la compañía de su pueblo, ¿no? La prueba bueno, lo que vamos a ver más adelante, la amenaza al pueblo, reveló lo que Dios ya había cultivado en ella. O por lo menos lo que ya venía haciendo desde este mismo capítulo, desde esta parte de la historia, ¿no? Ella iba a ser una líder. Iba a tener una identidad y iba a llevar adelante obediencia frente a Dios. Pero también fue una mujer elegida. Y aunque la historia pareciera como un relato político, ¿no? O casual, el contexto bíblico muestra que Dios estaba detrás de todo lo que sucedía, orquestando todos los eventos para cumplir su propósito. Ella fue colocada en una posición clave, precisa, para un tiempo como este tiempo que se estaba desarrollando. Y de alguna manera esto implica que su posición de reina no fue nada de coincidencia, ¿no?, sino que fue parte del plan de Dios para salvar al pueblo. Entonces Dios guía los detalles aún sin ser nombrado. Esther fue elegida entre muchísimas mujeres. No sé cuál es la cantidad exacta, pero eran muchísimas las mujeres. Y sin embargo, la que fue elegida fue Esther. Y detrás de todo esto hay un patrón bíblico, ¿no? Dios usa a personas específicas para llevar adelante su propósito, como José en Egipto, como Moisés en el desierto. Esther también fue puesta en un lugar estratégico con un propósito mayor que su propio beneficio. Porque ella no va a terminar mirando que terminó siendo reina, qué buena posición que gané, a causa de lo que soy. No. El propósito era mayor, ¿no? Esther fue elegida por Dios para cumplir una misión específica. No fue casualidad que fuera huérfana,
que fuera criada por Mardoqueo, perdón. No fue casualidad que el rey la eligiera como reina, y no fue casualidad que estuviera en el lugar exacto cuando el pueblo fue amenazado de ser exterminado. Todo esto de alguna manera señala que Esther fue elegida soberanamente por Dios, incluso sin entenderlo ella, ¿no? Bueno, algo parecido a la salvación, ¿no? Y la historia de Esther de alguna manera nos enseña que Dios escoge y posiciona a personas para cumplir sus propósitos eternos. Esto es lo que hace Dios, es un patrón de Dios, es la forma de desenvolverse de Dios. A diferencia de Basti, Esther no tenía posición, pero sí tenía disposición. Y esto es parte del querer y hacer de Dios para con el ser humano. Pero quiero cerrar con un detalle final, ¿no? Que es ver cómo actúa la Trinidad en este capítulo de Esther, en este capítulo número 2. Dios actuando en lo oculto, Dios Padre, Esther llegando al reino y luego intercediendo más adelante por el pueblo, y Mardoqueo simbolizando de alguna manera, no es que lo sea, pero simbolizando la obra del Espíritu Santo. Mardoqueo tiene una figura muy similar, o vamos a decir un simbolismo del Espíritu Santo. Mardoqueo aparece como el cuidador, como el guía de Esther. Él la crió como su propia hija, ¿no? Luego que sus padres fallecieron. Les dio instrucciones precisas, la protegió en todo momento, la vigilaba en todo momento. Permanece atento a su bienestar, incluso cuando ella estaba dentro del palacio también. Hay un paralelismo entre Mardoqueo y el Espíritu Santo. Hay un paralelismo entre la vida de Esther, en la intervención de Esther en el reino, y Cristo. Pero en cuanto al Espíritu Santo, había una guía y un consejo de parte de Mardoqueo. Esther no declaró su pueblo ni su parentela, decía el versículo 10, porque Mardoqueo le había mandado que no lo dijese. Y así como el Espíritu Santo guía a los creyentes, Mardoqueo instruyó a Esther con sabiduría para que actúe con prudencia en un ambiente que iba a ser hostil para ella. El Espíritu Santo, el Hijo de Dios, lo aconseja permanentemente por medio de la palabra, ¿no? Nos habla el corazón, nos indica cuándo callar o cuándo hablar. Hay un acompañamiento constante. Y cada día Mardoqueo, dice el versículo 11, se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres para saber cómo le iba a Esther y cómo la trataban. O sea, Mardoqueo no abandona a Esther, la vigila, se interesa profundamente. Como el Espíritu Santo, ¿no? Que está velando siempre por nosotros. Otro consolador, dice Juan 14:16, para que esté con vosotros para siempre. Bueno, aun cuando no lo vemos, el Espíritu Santo permanece cerca, atento a nuestras circunstancias, muy parecido a lo que Mardoqueo hacía con Esther. Pero también hay un espíritu de adopción. Mardoqueo adoptó a Esther como hija cuando sus padres murieron. Y en Romanos 8:15 dice que el Espíritu Santo nos da un espíritu de adopción por el cual nosotros clamamos Abba, Padre. Así que así como Mardoqueo amó y adoptó a Esther, el Espíritu nos hace parte de la familia de Dios y cuida de nosotros como hijos. Prepara el vaso, ¿no? para el propósito divino. Mardoqueo juega un papel, a medida que vayan pasando la historia, vamos a ver cómo el papel es clave. Ya fue clave aquí, siendo fiel al rey, cuando se presenta esto de los eunucos para ir contra el rey, y él se lo dice a Esther y Esther se lo dice al rey. Pero Mardoqueo juega un papel muy clave
muy importante en el desarrollo y en el posicionamiento de Esther. Y el Espíritu Santo prepara al creyente para cumplir el propósito de Dios. Nos va transformando, ¿no? De gloria en gloria, como dice la palabra del Señor. Nos forma su Espíritu, nos moldea, nos posiciona en el lugar correcto para la obra que Dios quiere que nosotros hagamos. Mardoqueo en este capítulo nos muestra un modelo del Espíritu, el ministerio del Espíritu Santo dentro de la iglesia. Nos guía con sabiduría, nos acompaña y vela por nosotros constantemente. Nos adopta, nos cuida como hijos, nos prepara para el propósito de Dios. Entonces es muy llamativo ver la obra como la Trinidad, como esas tres personas, tres subsistencias de la Trinidad actúan en este capítulo. Pero claro, a veces es difícil verlo, ¿no? Y buscando en historias pasadas, o por lo menos en historias bíblicas, ¿no? Estamos hablando de historias bíblicas, tratar de encontrarle esa vuelta, ¿no? Ese apriete más de tuerca, nos lleva a poder entender más de qué se tratan las vidas de aquellos que son cambiados por el Espíritu del Señor. Dos mujeres, dos realidades distintas, una desobedece, otra obedece, una es para desecho, la otra es para gozo, para gloria y también para interceder por el pueblo, lo que veremos en algunos capítulos más adelante. Pero me gustó mucho la intersección de Mardoqueo, y lo vamos a seguir viendo esto seguramente, porque eso nos muestra que nosotros no estamos solos tampoco. Así como Esther era cuidada por su por su primo, por Mardoqueo, nosotros estamos guardados en el poder del Espíritu. Y esto es algo que no debemos olvidar, porque el Espíritu está con nosotros hasta el fin de los días. El Señor nos ayude, hermanos, a poder recordar estas realidades, ¿no? Que estas historias sean claras para nosotros, para poder ver y poder aplicar también en nuestras vidas. Oremos y terminamos, Señor. Padre, queremos darte gracias, Señor, porque en cada palabra, Señor, y en cada escritura y en cada historia podemos ver la obra de Cristo. Podemos ver cómo tu propósito eterno, Señor, se ha desarrollado durante toda la historia de la redención. Y podemos ver sombras, Señor, de lo que tú has establecido. Y también hoy, de este lado de la historia, poder ver a Cristo con claridad, sabiendo que Él vino a pagar cada uno de nuestros pecados, Señor. Nos da un gozo y una tranquilidad que ninguna otra cosa nos puede dar, Señor. Por eso te damos muchas gracias, Padre. Gracias por exponernos a tu palabra, por poder ver algunas realidades, Señor, por poder traerlo a nuestros días, Señor, y poder aplicarlo. Y Padre, queremos rogarte que nuestros corazones sean como la de esta reina Esther, que podamos estar dispuestos, Señor, a poder encontrarnos con tu palabra, a ser confrontados, a ser debatidos en nuestros corazones, Señor, y finalmente poder acercarnos a ti en arrepentimiento, en fe, en la condición en la que esté nuestro corazón, que siempre sea así, Señor. Y no como la condición de esta otra reina, Señor, que solamente dijo, no me presentaré delante del Rey. Padre, ayúdanos a poder ver estas diferencias y guía nuestros corazones, Padre. Te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén.